La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo donde me estén viendo y escuchando. En esta nueva oportunidad que Dios me da para estar ante ustedes de esta manera, por medio de esta red social TikTok, gracias al Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesús, su Hijo amado. En esta oportunidad, con el mensaje número 15 por TikTok, donde hay más de 30 videos, ¿verdad? Porque hay mensajes que me quedan un poco amplios en la explicación, con el propósito de explicarles de la mejor manera. Hay más lecturas en cada tema, pero con las que pongo en cada tema, pues las más importantes, para explicarles y darles a entender la forma de que el Padre Celestial, mediante su Hijo amado, quiere de que le sirvamos, que le obedezcamos, que entendamos cómo tiene que ser nuestra vida mediante su Hijo amado. Este mensaje se titula Perfectos por Cristo. Perfectos por Cristo. Porque ahora en día, si bien en otras ocasiones, en otros tiempos, vamos a ver unas lecturas con respecto a eso de otros siervos de Dios que han sido perfectos también, por obediencia a la palabra. Es muy importante que entendamos de qué manera tenemos que ser perfectos mediante nuestro Señor Jesucristo, y que la perfección es por obediencia a la palabra que Dios nos da en cada tiempo. Es muy importante eso. En este mensaje sobre la vida de perfección que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida nueva en Jesús Emmanuel, presten atención, porque después del bautismo no debemos quedarnos con solo el bautismo y no podemos vivir como nosotros querramos, sino más bien andar y vivir una vida de obediencia con lo que ya saben hacer bien y lo que les será enseñado en la capacitación doctrinal para andar al 100 por 1. Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial, al darnos Él su palabra, según los tiempos, en la forma de que Él lo tiene ya destinado a hacer de esa manera. El tema, como les dije, se titula Perfectos por Cristo. Todo el Evangelio del Reino de los Cielos es un misterio, porque este Evangelio del Reino estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo y nos ha sido revelado, sí, dado a conocer por el primogénito y unigénito Hijo de Dios Padre Celestial. ¿Por qué? Todo el Evangelio del Reino de los Cielos ha sido un misterio. Número 1. Esta ha sido la voluntad de Dios Padre Celestial. 2. Porque es la palabra y forma de vivir más perfecta de cómo se vive en los cielos, aquí en la tierra. 3. El Padre Celestial, en su voluntad, decidió enviar esta palabra perfecta mediante su Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesús Emmanuel, el Cristo. Y su Hijo amado nos trajo esta palabra, el Evangelio del Reino, de los cielos. La vivió y nos enseñó a vivirla para que nosotros también lo logremos y vivamos nuestra vida perfecta como Él, y por medio de Él, por la palabra que Él nos la trajo y nos dio el ejemplo. La vivió y nos enseñó que también nosotros podemos vivirla, porque Él tuvo su vida como ser humano, pero también 100% como todo un Dios. Pero no, Él no se atuvo a eso. Él nos mostró en su vida humana, sufriendo, pasando muchas situaciones, y nos enseñó que podemos. Y ahora mediante Él, una vida perfecta espiritualmente, andando en el Espíritu Santo, guiándonos y ayudándonos para nuestra obediencia perfecta espiritualmente. La palabra perfecto del tema Perfectos por Cristo, que tiene el mayor grado posible de bondad en su género o excelencia en su línea. Escuche lo que significa la palabra perfecto. Que tiene el mayor grado posible de bondad
en su género o excelencia en su línea. Mire qué importante es lo que significa la palabra perfecto. Y es que en la Escritura podemos encontrar que esa es la vida que Dios quiere para nosotros mediante su Hijo amado. Mediante su Hijo amado. Y como les he venido diciendo, es importante tener un temor reverente. Temor reverente y andar en el Espíritu Santo y teniendo la fe correcta. La fe de mi Señor Jesús, la fe correcta, la que nos ayuda a creer en la palabra cuando es la verdad y a practicarla conforme a esa verdad. Aleluya. Esa es la voluntad del Padre Celestial. También la palabra perfecto significa sin ningún fallo. ¿Oyeron? Sin ningún fallo. Oigan bien, si en otros tiempos otras personas fueron perfectos ante Dios y sin andar en el Espíritu Santo, también sin estar en lo de la ley de Moisés, también fueron perfectos. Entonces esto da a entender, y aún mediante Cristo Jesús da a entender que la perfección es por obediencia. Por obediencia. Vamos a ver las lecturas ahí para que ustedes miren, entiendan y comprueben. Y busquen obedecer en esa perfección mediante Cristo Jesús. También la palabra perfecto, acción acabada y consumada. Perfecto. Por eso en las Escrituras ahí está escrito que cuando nuestro Señor Jesús ya estaba ya en sus últimos instantes de vida aquí en la tierra, dijo él, consumado es. Mire, vivió una vida perfecta y cumplió su ministerio perfectamente. Aleluya. Es muy importante, pero padeció muchas cosas, ¿verdad? Como en su vida humanamente, ¿verdad? Pero siempre Dios mismo en él, estando Dios mismo en él, siendo Dios mismo, él mismo siendo Dios, pero él no se atuvo a eso. No, él nos enseñó que se puede vivir perfectamente andando también con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos nosotros eso. La primera lectura que vamos a observar como texto tema está en Hebreos 14. Hebreos 14, capítulo, Hebreos capítulo 10, verso 14. Con esta lectura vamos a comenzar este mensaje. Esta lectura es muy importante entenderla. Pero antes, la venida de mi Señor Jesús, Emmanuel, el Cristo, al traernos la palabra del reino de los cielos, vivirla y enseñarla a vivirla, al morir y resucitar, Dios Padre Celestial estableció un nuevo pacto y perfecto. Aleluya. Mire cómo es Dios. Él siempre haciendo conforme a su voluntad y en su amor por nosotros, trabajando mediante su Hijo amado. Él nos trajo un nuevo pacto para que ya no andemos en el pacto conforme a la ley de Moisés, el pacto que se hizo ahí cuando Moisés le dio la palabra, después que Dios habló con ellos y le dio la palabra, hizo sacrificios, derramación de sangre. Mire, un nuevo pacto y le dio la palabra. Le dio la palabra, la ley de Moisés, y nosotros mediante su Hijo también. Un nuevo pacto, y mediante su Hijo también, antes de él morir y establecer el nuevo pacto, él nos dio su palabra antes y la vivió y fue ejemplo para nosotros, para que nosotros también entendamos que podemos andar en esa obediencia, ¿verdad? La lectura dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre. La ofrenda es el sacrificio, lo que Él se entregó a la muerte por los pecados de nosotros y por reconciliarnos con el Padre, y porque nosotros también mediante este pacto en Él, con muerte y derramamiento de sangre, que mediante ese pacto nosotros pudiésemos también andar en la perfección, en la obediencia perfecta que el Padre Celestial desea de nosotros. Es muy importante, mire. También dice que hizo perfectos, nos dejó sin ningún fallo ya, limpios, puros, nos dejó, mire, completos, ya perfectos a los santificados, a los que antes de entrar ahí mismo, en esos mismos instantes de perfección, también fuimos santos, limpios y puros, y a la vez nos perfeccionó. Aleluya.
Amén.